Hoy traigo un pasaje para ustedes. Un pasaje que creo que es oportuno porque dentro de las cosas que meditaba cuando buscaba el pasaje para compartir, yo pensaba que nosotros necesitamos como iglesia entrar en un proceso de reconstrucción. Incluso deberíamos preguntarnos cuál es la característica de la iglesia post pandemia. Porque está sucediendo como cuando salieron de Egipto, que salieron 750,000 hombres de guerra, adultos mayores de 20 años, y solamente Josué y Caleb entraron. Los demás murieron en el camino. Irónicamente, y ustedes saben que yo tengo la salvaguarda de que digo cualquier cosa y me voy. No pueden pelear conmigo. Lo más que pueden hacer es invitarme más. Irónicamente, se está demostrando o está en entredicho quiénes conforman la iglesia. Si ese grupo que decía el apóstol Juan, os escribo a vosotros, hijitos, a los jóvenes. Hermano, pareciera que la esperanza de la iglesia no está en los jóvenes, porque los jóvenes literalmente que han hecho, se han borrado de toda parte. Se convirtieron en cibernéticos y gloria a Dios que nuestros mayores están mostrando tanta fidelidad. Mientras los jóvenes no vienen a los servicios y las reuniones, o no van a los servicios y las reuniones por mil y unas razones, los mayores, que son el grupo vulnerable, dicen: no, pero yo voy para la iglesia, ataco a los hermanos, aún así me cueste la vida, viejo. Tú ves personas de 70, 80 años asistiendo a los cultos, y los jóvenes, no, ellos no están en eso ahora. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo será la iglesia post pandemia? El mundo está hablando de entrar en un proceso de reconstrucción, de relanzamiento, de recuperación de la economía. Pero te digo algo, la iglesia no es ajena a la cultura y a las circunstancias que le rodean. Lo pueden ver en la iglesia en Corinto. ¿Cuáles eran los pecados de Corinto? Esos eran los pecados también dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran los pecados de la sociedad en Creta? Esos mismos pecados también estaban en la iglesia en Creta. Y en este tiempo de apatía, de indiferencia, también ese pecado se manifiesta dentro de nosotros mismos. Y que el Señor se acuerde de nuestra nación, que el Señor se acuerde de nuestro pueblo, que el Señor levante hombres, mujeres fieles, valientes, y que también nos dé un pueblo con un corazón atento a su palabra. Vayamos a Nehemías capítulo 8. Yo voy a hacer un poco de recuento antes de entrar en el pasaje. Después de la salida de Egipto, donde la ley fue promulgada en el desierto, Dios fue muy categórico acerca de las consecuencias para el pueblo si jugaban con la idolatría. Fue muy categórico para con el pueblo de Israel
sí desobedecían la ley de Dios. Fue muy categórico en si se mezclaban con las naciones de la tierra que tenían costumbres abominables. Lo cierto es que el pueblo entró en un jueguito, entiende uno, con Dios, de que peco, Dios me disciplina, me arrepiento, peco, Dios me disciplina, me arrepiento, peco, Dios me disciplina, me arrepiento. Y ese jueguito lo estuvieron llevando alrededor de 400 años durante el periodo de los jueces. Un tiempo de mucha inestabilidad nacional, y siempre estaba el tropiezo, que la idolatría, los ritos de la ley tampoco los respetaban, y sucedió que un pueblo que debería ser reyes y sacerdotes llegaron a cometer todo tipo de pecado, de inmoralidades, de desviaciones, de tal manera que la casa del Señor, Jerusalén, en los tiempos de Amasías, llegaron a practicarse hechos más abominables que los que sucedían en los de las naciones vecinas. Dios tomando nota ahí. Dios levanta a David, un tiempo muy complicado del establecimiento del imperio de Israel. David tenía su propio problema, su propio pecado. La misma historia se repite con Salomón. Después el mismo pecado de Salomón hace que Dios divide el reino. El pecado de Roboam oficializa la idolatría en Samaria. Y siempre con el jueguito. ¿Qué le dijo Dios en Deuteronomio 28? Lo voy a enviar a otras tierras, los voy a deportar. Y efectivamente, ¿qué hizo Dios? Lo deportó. Entonces ahí estaban ellos después lamentándose porque de los que sobrevivieron, no solamente fueron dados en servidumbre una gran cantidad de ellos, sino que fueron desmoralizados en grado sumo. El imperio del momento tomó los habitantes de Israel y los mandó a otro sitio y trajo otra gente y los puso ahí para eliminarle ese sentido de nación. El reino del sur, Judá, duró un poquito más, pero siguió también con el mismo jueguito de los ídolos, me arrepiento, peco, hasta que vino Nabucodonosor y se lo llevó a todos. Luego, cuando se cumple el tiempo que Dios le había dicho que iban a estar en la deportación y en cautiverio, porque Dios le dijo, mira, Dios dijo, yo voy a resolver este problema de rey. Le voy a dar de tal manera que el tema de la idolatría nunca se va a tocar más en el pueblo de Israel. Después de la cautividad, ellos tuvieron todo tipo de problemas, pero ya nunca más fue la idolatría. Los ritos y las celebraciones establecidas en la ley como una manera de preservar y de recordar y de celebrar lo que Dios había hecho, ellos tampoco lo llevaban. Incluso aquellos mandamientos que procuraban la sostenibilidad de la tierra, de la nación, de la producción, ellos tampoco lo llevaban. No dejaron descansar la tierra cada 7 años, todo ese tipo de cosas. Entonces Dios le dijo, vamos a ponernos a mano. Y literalmente arrasó hasta con el templo. Demolieron el templo hasta sus cimientos. Demolieron la muralla de Jerusalén. Se llevaron los utensilios sagrados. Hubo todo
tipo de daño, de perjuicio, de vergüenza, de dolor. Pero ¿saben algo? Un día Dios se acordó de la cautividad. El deseo y el tema que quiero compartir con ustedes es cuando Dios se acuerda de una nación. Padre que estás en el cielo, por favor, en este momento, habla a nuestros corazones. Y crea, como siempre, de tu parte, las condiciones para tener gobernantes, líderes espirituales, un pueblo interesado en escuchar tu palabra y un espíritu colectivo de arrepentimiento. Háblanos, Señor, y bendice tu iglesia en todas las partes que hoy, primer día de la semana, se celebra la resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Como parte del proceso de reconstrucción, Dios, oigan, porque las cosas que Dios hace son impresionantes. Como lo hemos visto que han sucedido en los últimos años a nivel del panorama mundial, Dios levanta hombres sin conocimiento de Él para que hagan la voluntad de Él. Lo hizo con Nabucodonosor y otros emperadores del momento para disciplinar, pero también utilizó a Darío para decir vayan y reconstruyan. Y en diferentes etapas Dios envió varias personas para reconstruir diferentes aspectos de la vida nacional en el reino del sur, en el reino de Judá. Mandó a Zorobabel, que reconstruyó el templo. Envió a Nehemías, que reconstruyó el muro. Todos aspectos de la identidad nacional. Porque ellos estaban desmoralizados en que las naciones de alrededor se burlaban de ellos. ¿Qué es lo que ustedes están construyendo? Pero es que si una zorra se sube arriba de esa pared, hasta la derrumba. Y ellos viviendo la vergüenza, la amenaza, la ignominia, en temor muchas veces, pero Dios estaba reconstruyendo el pueblo. A tal grado que cuando se construyó el templo y se reedificó, algunos dijeron que superaba la gloria del primer templo. Entonces vemos cómo en diferentes fases Dios empieza a reconstruir. Levanta hombres que tengan diferentes actitudes, capacidades, y que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hombres ellos todos piadosos. Y así entramos desde el momento que es dada la orden de retornar a Jerusalén y empezar la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros y todo lo demás para formalizar que Jerusalén de nuevo estaba viva y que no era una ruina ni un desastre. Se dieron tres condiciones importantes en Jerusalén, en Judá. Y yo quiero que nosotros vayamos identificando actitudes que debemos aprender de lo que pasa cuando Dios dice, quiero levantar de nuevo esta nación. Vayamos al capítulo 8 de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Y aquí empezamos ya a ver no solo los diferentes grupos, porque recuerden, había quienes vivían dentro de la ciudad, otros que vivían afuera, pero ya cuando se construye, que se completa el muro, entonces ya había un sentido. Se le había quitado la arrabalización, la ruina, la miseria, la vergüenza, y había adquirido una connotación de ciudad. Y miren qué detalle tan interesante.
Y se juntó, yo quiero que vean en esas declaraciones de la colectividad, de la totalidad, el énfasis que hay en esta narrativa. Y se juntó, ¿cuánta parte del pueblo? Todo. ¿En qué actitud? Como si fueran ¿qué? Un solo hombre. Hermanos, nosotros debemos recuperar la unidad congregacional, si Dios quiere, si nosotros queremos que Dios complete su obra y nos levante. Una de las pérdidas que se han dado durante este tiempo de pandemia es la dispersión que se ha dado. Los niños que quedaron aislados de esto no forman parte de la alegría con su correría y sus cosas en la vida del templo, porque son niños. Los jóvenes se quedaron fuera porque son apáticos. Los más viejitos no vienen porque es peligroso, son vulnerables. Y al final solamente un reducto de la iglesia es que está reaccionando al llamado de los líderes. Hermanos, pero nosotros debemos anhelar, no que lo hagamos ni actuemos en imprudencia en este momento, pero debemos anhelar volver a juntarnos todos como un solo hombre en el lugar acordado donde Dios va a hablar su palabra. La tecnología, maravillosa la tecnología. Oye, maravillosa la tecnología, pero nos ha robado lo presencial. Lo presencial. Muchos nos hemos recostado de la tecnología y definitivamente yo te digo que es mucho más cómodo tú participar de la escuela dominical y que la escuela dominical dure lo que quiera, si quiere durar 1 hora, 2 horas. Yo he visto realmente que tiene sus aspectos positivos, pero ¿saben qué? Vamos a recuperar lo presencial en el lugar donde Dios dijo, estableció que se iba a hablar su palabra. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, oigan, fue un reclamo popular. Y le dicen al predicador número 1, trae el libro de la ley. Debería haber un anhelo en nosotros por escuchar la exposición de la palabra de Dios. Debería ser nuestro deseo, y eso lo podemos ver en muchas personas mayores que no califican para estarse moviendo y estando en grupo, dicen, pero es que me hace falta venir a la casa de Dios. Pero fue el mismo pueblo que le dijo que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Aparentemente se hizo un acuerdo para que ese día él lo hiciera. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Interesante. Todo el que esté en capacidad de entender, ¿dónde debe estar? Atento y escuchando lo que Dios va a decir. Oigan, no hay excusa para la indiferencia. Si Dios va a hablar, tú deberías estar interesado. Yo sé que a veces nosotros afanamos mucho, que los muchachos, que esto, pero fíjense qué interesante. Todo el que podía entender. Si tú estás en la capacidad de entender, tú deberías estar aquí. Y deberíamos preguntarnos, fulano, pero tú estás en capacidad de entender, ¿por qué tú no estabas aquí?
Y llevó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el pueblo estaba, todo lo que podían entender, estaban, porque es como un estilo que se usa para eso, tú sabes. Un estilo sofisticado. ¿En qué estaban puestos los oídos del pueblo? En lo que se estaba leyendo. La gente estaba puesta en eso. Y el escriba Esdras estaba en un púlpito de madera que habían hecho para ello. Decía, ese púlpito no lo hicieron de repente. Ese púlpito estaba preparado. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Hermano, en una sociedad que Dios está obrando, la palabra de Dios ocupa un sitial de preferencia y visibilidad delante del pueblo. Esto es muy importante, este pasaje, porque en una ciudad que está camino a la autodestrucción, lo que se pide es que dejen esos textos religiosos, esas influencias que estén fuera de la vida nacional. Pero esa actitud fue que lo llevó a ellos a la destrucción. Esa actitud fue que lo llevó a ellos a la idolatría. Esa actitud fue la que lo llevó a ellos, ya ustedes saben. Bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió como amén, amén. Señores, aquel pueblo que decía que le era pesado servirle a Jehová, aquel pueblo que le decía que nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto, aquel pueblo que se fastidió del maná, aquel pueblo que las celebraciones de luna nueva, año nuevo y todos los sacrificios le eran una carga tan grande, ahora con los ramalazos y los latigazos de la cautividad estaban apreciando por la mala lo que no supieron valorar por las buenas. Y se parece como a la historia de la colonización, de lo que fuera, cuando Cortés, que estaban llorando como mujeres, lo que no supieron que defender como hombres. Y claro, de esto no quiero ahora que se arme una discusión de género, ni ninguna de ese tipo de cosas, no estoy para eso. Dios grande. ¿Tú sabes qué? Cuando Esdras bendice a Jehová, Dios grande, todo el pueblo dice como amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto luce ser un hecho espontáneo de todo aquel que llega a percibir y entender la gloria de Dios. Nada más hay una sola respuesta. ¿Cuál es? Adoración y humillación. Y los levitas Jesús, Abanía, Serebías, Jamín, Acuz, Sabetai, Judías, Masías, Kelita, Azarías y Josaé, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley
¿sabe lo que hicieron? Parece que se dividieron por grupo, hermanos. Dijeron, este grupo se va con los diferentes escribas, cada uno se iba, porque había un énfasis en que la gente entendiera la ley, en que la gente pudiera apreciar y apropiarse de lo que se estaba hablando. Y el pueblo que hacía estaba como atento en su lugar. Yo creo que es algo que todos hemos hecho. Y como dice la canción mundana, muchas veces estoy aquí, pero no soy yo. El pastor está hablando. ¿Y de qué habló el predicador? Y te dicen, no, él habló de la palabra de Dios. Y habló del pecado, que no debíamos pecar, y habló de Dios, que es amor. Pero ahí la gente estaba presente en cuerpo y en alma y en mente. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, no solamente basta con leer, lo cual es maravilloso porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y todos los atributos y la eficacia que sabemos que ella tiene. Pero la razón por la cual nos congregamos a escuchar la exposición de la palabra de Dios es porque Dios levanta a sus siervos para que nosotros podamos entender de manera particular el mensaje que Él ha dado. Y había un grupo que estaba haciendo entender al pueblo y explicando, varón, yo tengo una pregunta, hermano. Y entonces ahí venía ese aterrizaje de la palabra, ayudando en los aspectos de la aplicación. Oigan este pasaje, qué joya. Y Nehemías el gobernador, poder civil y militar, y el sacerdote Esdras escriba, era líder espiritual, y los levitas. Pero un momentito, ¿por qué en este momento vemos que los diferentes, pudiéramos llamarle poderes o no poderes, pero los líderes de los diferentes sectores de la vida de Israel están todos en un mismo versículo y aunados? ¿Por qué? Porque a veces tienen que darse tres cosas para que haya un avivamiento nacional: las autoridades civiles, los líderes espirituales, pero también un pueblo con el oído dispuesto a apreciar. Hermano, y nosotros hemos visto cómo la historia reciente nos relata de hombres de Dios que fueron repudiados por su iglesia porque no me sabían a nada. Yo creo que a Jonathan Edwards era que, pero no, sigue caminando, que él lo que hace es que lee, como que a él le falta sustancia, vida, y resulta que fuera de ese grupo, Jonathan Edwards es reconocido como uno de los grandes del avivamiento de los siglos pasados y un gran expositor. Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, cuando la palabra de Dios es predicada, no como un mensaje positivo, ni tampoco como un mensaje de realización, sino con el poder de la palabra de Dios. Y el pueblo ha recibido la actitud correspondiente de parte de Dios. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras
de la ley. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo el pueblo? Es de mí. Yo fui que pequé. Como dijo Daniel, nosotros, todo el pueblo de Israel, sus príncipes, nuestros padres, todos hemos pecado contra ti. Y ellos entendían que esa prédica dura que estaba teniendo ese día, que esa lectura y esa explicación no estaba siendo enviada simplemente por las redes, era para mí. Y yo soy el responsable de esta situación, porque muchas veces nosotros en nuestra actitud de analistas pensamos que el otro es el culpable de esta situación, pero ellos lloraron. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que a ti te estremeció una prédica? Mira, la arrogancia y la dureza que nosotros hemos desarrollado frente a la palabra de Dios y sus siervos. Tú sabes que el varón Elías, él lo dijo bien, pero entonces su estilo y su dicción y la contextualización, yo te diría que él sacó tanto de 10, pero no me impresiona. El varón Ángel, igualito. Huáscar, ni se diga. Yo tengo unas expectativas, yo demando otro nivel. Ay, es un orgullo diabólico. Es un orgullo diabólico. Y el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nosotros nos hemos vuelto insensibles. Tenemos el corazón endurecido y olvidamos que Dios nos puso en este lugar bajo el ministerio de autoridad de estos líderes, porque ellos son los que traen el mensaje que afecta nuestro corazón. Yo le voy a decir algo. Yo me quité de eso, de estar siguiendo líderes de otras congregaciones. Yo tengo mis pastores, y mis pastores son los que hablan lo que Dios tiene para mí. Los otros, ¿cómo predican? No sé por qué él está predicando para otro. A mí lo que me importa es lo que está diciendo el predicador que yo tengo frente a mí, el cual Dios puso para hablarme a mi necesidad. Y nosotros hemos entrado en comparaciones, y que esto, y que aquello, y que lo otro. Dureza de corazón, orgullo, soberbia, arrogancia. Los pecados del diablo son los que se viven en la iglesia moderna. Cuánta arrogancia, cuánta presunción. Y mientras el predicador está hablando, yo estoy debatiendo con él, y que él debió. A veces uno predica y te salen al encuentro y no te dejan bajar del púlpito para decirte: mira, pero yo pensé que tú ibas a decir esto y esto, a ti te faltó decir esto y aquello y esto, y porque mira, oye lo que pasa aquí, y te predican. ¿Oíste? ¿Y qué tiene que hacer uno? Amén, hermano, ora por mí. Porque los hermanitos no son poca cosa. Hermano, pero cuando uno predica la palabra de Dios y la gente es impactada y dicen: varón, pero es que eso fue para mí, yo no sé para los demás, pero eso fue para mí. No es que están pensando: contra, si mi mujer hubiera estado aquí, oye, mi hija, ¿tú sabes quién pensaba yo? En el sobrino mío y en esa gente que trabaja conmigo. Mira, lamento, yo tenía deseo hasta de ir a buscarlo a ellos, pero no, tú lo que tienes es que tú escuchar la palabra de Dios, tú, porque es para ti. Tampoco lo transmita, ni quiera dar resumen, no, es para ti. Por eso es que no debemos perdernos cuando Dios está hablando a través de sus siervos. Luego les dijo, señores, antes de salir de ese pasaje, cuando Dios obra en un país, la autoridad civil, los líderes religiosos y el pueblo están a una, atentos a lo que Dios va a hacer. Puede que tú tengas la autoridad civil correspondiente con un fracaso de líder religioso o con un pueblo endurecido,
Pero cuando estas tres cosas se dan, poder civil, líder religioso y pueblo con un corazón sensible, lo que viene ¿qué es? Es avivamiento. Es avivamiento. Nosotros lo hemos visto. Yo pienso que la República Dominicana está en un momento singular de su historia en cuanto a la fe. Dios nos ha dado líderes, una gran cantidad en las iglesias locales, poderosos en cuanto a la exposición de la palabra, de testimonio, pero lamentablemente le estamos predicando, o nosotros somos un pueblo de dura cerviz. Imagínate, si el pueblo resistió a Moisés, que Dios dijo que Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo, y el pueblo resistió a Moisés. En tiempo en que hubo líderes piadosos, como el caso de Josías, ya era tarde porque Dios había dicho: voy a barrer con Jerusalén. Hermanos, oremos para que Dios nos dé líderes civiles que no torpedeen y persigan la palabra de Dios. Que nos dé líderes espirituales que no estén comprometidos con hacérselo gracioso con el mundo, no, con no ofender. Lo que pasa es que tú sabes, políticamente correcto, lo que tú dices está bien, pero yo no lo hubiera dicho así. Nosotros estamos siendo testigos del debacle de Estados Unidos. Dios levanta, como Él sabe hacerlo, a alguien que de la nada, aparentemente, dice: yo voy a pelear la causa de Dios. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? Lo rechaza. A tal grado que se siente que las últimas elecciones en Estados Unidos estaban polarizadas entre los grupos religiosos y los grupos liberales. ¿Tú sabes lo que va a pasar con ese pueblo? ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que Dios se va a olvidar de ellos. Y Dios va a hacer con ellos como hizo con Jerusalén. Y va a hacer con ellos como va a hacer con nosotros si no procedemos al arrepentimiento. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, y un país, una nación, una sociedad que estaba decaída, de nuevo como que se incorpora y se anima por el mensaje de la palabra de Dios. No es con mensaje positivo de que eche para adelante y que el límite es la imaginación y que el tope donde tú puedes llegar es el cielo. No, es cuando hay un mensaje poderoso que impacta nuestro corazón y respondemos en arrepentimiento. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no entristezcáis. Cuando los levitas le dicen callad, ¿cuál era? ¿En qué tono estaba el pueblo? ¿En qué tono estaba el pueblo? Dando gritos. ¡Ay, entonces es grande nosotros que pecamos contra Dios! Esto nos está pasando porque nuestro pecado. A tal grado que los levitas tenían que decir: señores, no se entristezcan porque esto es un día de alegría. Cuando hay arrepentimiento es un día de alegría. Tanto en la tierra como en el cielo. Porque dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no lo necesitan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Mira, se consolaron. La palabra de Dios es una medicina poderosa para la tristeza, para el abatimiento, cuando hemos fracasado.
y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Tú nada más tienes que ver cuando el evangelio llega a una familia, cómo se impacta esa familia, cómo hay otro ánimo, cómo es un semblante diferente. Al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. ¿Qué dijeron ellos? Necesitamos más. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Pero dice, mira, pero señores, pero estamos en el mes séptimo y dice la ley, Dios dijo por medio de Moisés que habitáramos en tabernáculos, recordando el tiempo en que ellos tuvieron que habitar en tabernáculos en el desierto, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues todo el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y de nuevo, ¿cómo dice ahí? ¿Y qué dice? Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y hubo qué? ¿Qué hubo? Alegría. Ahora mismo hay una demanda de que el gobierno flexibilice el tema del toque de queda y que se permita que los combos, los bachateros, los urbanos, los músicos, todo ese tipo de gente les traigan alegría al pueblo. ¿Qué alegría puede traer al pueblo cuando lo que vienen a hablarte es de pecado y de bajezas y de inmoralidades? ¿Qué alegría puede traer al pueblo? Si algunos dicen que la razón detrás de muchos de los feminicidios es esa música con una letra tan cargada, tan vulgar, como la que se disfruta en República Dominicana. Ahí no es que está la alegría está cuando nosotros sentimos que nuestros pecados han sido perdonados, cuando nosotros nos hallamos dulce el obedecer la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Y hubo alegría muy grande. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Orar por nuestros líderes civiles, escuchar a nuestros líderes religiosos, que gracias a Dios nos ha dado líderes que son celosos y ponen énfasis en que el pueblo escuche y entienda la palabra. Pero también necesitamos decir, Dios, danos un corazón arrepentido. Quita la dureza de nuestro corazón. ¿Saben qué? La unidad va a volver a la iglesia. ¿Saben qué? La confraternidad, según sea posible, ¿verdad? Y va a volver la alegría a nuestra nación. Pero ciertamente necesitamos que Dios se acuerde de nosotros, nos dé líderes civiles piadosos, líderes religiosos piadosos, y de un pueblo sensible que aprecie la predicación de la palabra de Dios. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue
de solemne asamblea según el rito. Hermano, nosotros, como la iglesia, Dios nos ha dado dos grandes momentos para recordar. No porque Él quiere que seamos ritualistas, sino porque en las conmemoraciones hay enseñanza. Y particularmente cada vez que nos reunimos y celebramos la cena del Señor, haced esto todas las veces que lo bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Y a veces nosotros, Santa Cena, pero ¿por qué hacen tanta cena? ¿Por qué tanto? Y el bautismo, ¿cuál es el show del tanto bautismo? Total, lo que se bautizaron fueron, ¿cuántos fueron que se bautizaron la última vez? 5, 6, 7. Acuérdate, en el cielo hay gozo. ¿Por cuánto que se arrepientan? ¿Por cuánto? Por uno. Y a veces el Señor nos da 7, nos da 10 en un bautismo, nos da. Una vez me invitaron a mí a un bautismo, que de ese día bautizaron 48. Ese día. Porque la semana anterior hubo un grupo que se había desesperado y dijo, no, bautícenos ahora nosotros. Y habían bautizado 12. Hermano, nosotros deberíamos estar celebrando lo que Dios está haciendo entre nosotros. Que Dios se acuerde de República Dominicana. Que Dios obre en el presidente Abinader y en todo el conjunto de autoridades. Que Él ponga en ellos un corazón como el que puso en Jehú. ¿Recuerdan de Jehú? Jehú acabó con todo. Nosotros necesitamos gente que sean menos condescendientes, tolerantes y digan, oye, independientemente de mi propio pecado, yo voy a echar la causa de Dios. Y que Dios haga de nosotros un pueblo con un corazón sensible. Padre, gracias por tu palabra. Obra en nuestros corazones. Mira todo lo que tienen capacidad de entendimiento. Ilumínales o ilumínanos, Señor. Porque aunque sabemos que no es de todos la fe, sino que necesitamos de ti para que nos abras el entendimiento y nos traigas a salvación y a paz contigo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.